¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de estos acompañamientos en vivo, en donde pues les traemos a todos ustedes, los que quieran saber cómo es que se lleva un acompañamiento en vivo, pues más bien un acompañamiento en una sesión personalizada, pues se den cuenta de qué se trata y que también los casos que exponemos aquí les sirvan a los que nos van a ver, nos van a escuchar y por supuesto la invitada, que en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a nuestra compañera Mildred. ¿Así está bien dicho, Mildred? Sí, sí, Mildred, sí. Muy bien, Mildred. Muchas gracias por haber aceptado, sobre todo porque yo estoy en México y tú estás en Francia, ¿correcto? Exacto. Sí, aquí son las 11:18 de la noche. Entonces, para que vean ustedes que como Mildred tiene la disposición y eso le agradezco en el alma que haya aceptado. Y otra cosa, Mildred, ¿tú eres de origen de dónde eres originaria? De Perú, soy De peruana. Perú. Ok. Entonces, eres una mujer originaria de Perú que vives en Francia, ¿correcto? Sí, sí, Muy bien. sí, sí. Muchas gracias otra vez, Mildred. Eh, Te agradezco mucho. Déjame recordarte nada más lo que ya habíamos platicado. Tú Antes de aceptaste. todo, yo te agradezco a ti. Muchas Ah, bueno, gracias. gracias, ¿no? Creo que se trata de que seamos ambos los que ganemos. No solamente también tú, sino la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver. Entonces, Sí. tengo que decirlo esto. Tú no tienes problema por que se te vea el rostro, no tienes problema por tu nombre y vamos a tratar de conducir la acompañamiento para que te sientas cómoda. Te lo repito aquí delante de todos, si en algún momento tú no quieres tratar algún tema, con toda confianza y libertad dime, no estoy lista, no estoy preparada, y te respetamos aquí. Lo que queremos es que tú te sientas cómoda y que te lleves lo mejor de esta sesión, ¿de acuerdo? Para que Sí, tú sanes. Esa es la ok, intención, ¿de acuerdo, Mildred? Bueno, entonces claro, primero establecemos el conflicto o el síntoma. En este caso es un síntoma físico. ¿Cuál es, exacto. Mildred? A ver, dime qué es lo que te sucede. Es un dolor persistente en la rodilla derecha. Dolor persistente en la rodilla derecha. ¿Tú eres diestra o eres zurda? Diestra. Diestra, ok. El lado derecho del cuerpo en las personas zurdas tiene que ver con la energía masculina. La energía masculina está relacionada con muchas facetas, muchas cosas. Puede ser la relación con los masculinos en tu vida, tu papá, tus hermanos o tus parejas, tus hijos, o figuras, por ejemplo, también femeninas que tienen energía masculina. ¿Cuál es la característica de la energía masculina? Es que es pragmática, es decir, mientras que el femenino nos vincula con el interior, nuestras emociones, pensamientos, nuestro mundo interno, el masculino nos vincula con el exterior. ¿Qué voy a hacer con eso? Mi trabajo, mi casa, mi coche, mi desarrollo personal, ¿me entiendes? Ese es de lo que se trata. Esa es la energía masculina, cómo nos vincula. Tengo que decirle a todos que la energía masculina en diestros así funciona. Si en el caso de nuestra amiga fuera zurda o hubiese una persona zurda, esto es al revés, ¿no? La parte izquierda se vincula con lo masculino y la parte derecha con lo femenino. En tu caso, que eres diestra, es la parte derecha que te vincula con lo masculino y la parte izquierda con lo femenino. Ahora bien, ¿tienes un diagnóstico con la rodilla? ¿Has sido el médico? ¿Qué te han dicho, Mildred? No, porque es un dolor reciente. Vamos a decir que antes me dolía, pero algo muy Ujú, ligero, muy leve, algo que ujú, no me incomodaba. ujú, Entonces, luego pasó, duró un corto tiempo, luego pasó y ya no le hice más caso, pero de aquí a, qué sé yo, de pronto un mes ujú, y me está doliendo, pero, o sea, hasta para cuando me agacho, cuando quiero ponerme de rodillas, me ujú, duele ujú. y aún no he ido al médico. Bien. Es muy importante ir dentro de lo que podamos al médico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Eh, la rodilla, por ejemplo, tu caso particular, la rodilla es una articulación y es una articulación fantástica. Nuestro cuerpo, de hecho, es una máquina extraordinaria, pero cada elemento de la rodilla puede constituir un matiz simbólico del conflicto. Ahorita voy a también darte un resumen de por qué es tan importante el simbolismo de
de Mm. los órganos, de los tendones, etcétera. Entonces la rodilla tiene tendones, tiene ligamentos, tiene rótula, tiene meniscos, meniscos se llama, perdón. Entonces, cada uno de estos elementos de la rodilla tiene una función en particular y específica. Un dolor en la rodilla, pues puede ser cualquiera de estos elementos. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que vayan al médico para que les diga entonces cuál es el dolor. Puede ser meniscos, puede ser tendones, rótula, Sí, etcétera. Y ya con esa información podemos trabajar. Pero no es que no podamos trabajar ahorita, es que vamos a tener que hacer un recorrido general, ¿verdad? Para ver qué es lo que te resuena. Entonces, ok, tener un diagnóstico nos ayuda a ser un poco más precisos, ir más al grano. ¿De acuerdo? ok, Así que para ti, para los que nos están escuchando y viendo, no tener un diagnóstico no nos limita, o más bien no nos detiene. Podemos trabajar sin diagnóstico. Sobre todo porque hay muchas veces que la gente no va al médico o porque lo deja pasar. Esta costumbre que tenemos también de lo dejo pasar, pues no pasa nada. Eso también es importante que tomemos conciencia, que nuestro cuerpo nos avisa de las situaciones que tenemos que cambiar. Esta es la biodescodificación. A través del cuerpo, tu inconsciente te avisa de situaciones que debes de modificar. Y el dolor siempre es una alerta, un foco rojo, sí, una sí, sí, alarma de que hay algo que tienes que modificar en pensamiento, emoción y conducta. Eso es sí. importante. No basta con reflexionar. Si no haces cosas diferentes a las que vienes haciendo, no va a pasar nada. Sí, Pero la de cosa, hecho, tengo la cita el 25 de este mes. muy bien. Esto está perfecto, pero quiero explicarlo para todos los que nos escuchan, lo importante del diagnóstico. Y es que mucha gente cree que la bioscodificación o estas terapias alternativas está peleada con la medicina convencional. No. Y eso no es así. O por lo menos yo, los que me conocen saben que no es así. Yo siempre pido un diagnóstico por la situación que ya te comenté. Entonces, tu cuerpo te avisa, tu cuerpo te da una alarma, tu cuerpo te dice algo no anda mal. Y normalmente nosotros que todos nos pasa en un grado menor o mayor, que estamos tan metidos en el trajín de todos los días que lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando, hasta que se vuelve o más agudo, que es tu caso, o se transforma en un dolor en otro lugar o en otra situación un poco más grave. Entonces, el inconsciente siempre busca la forma de que pongas atención, ¿verdad? Y al principio puede ser un susurro, puede ser un bajar, hablar bajito, hasta que como no le haces caso, pues tiene que lanzar el manotazo. ¿Me comprendes? Es metafórico lo que estoy diciendo. Sí, sí, En- pero me entiendo, sí, mm, me dice algo, o sea, sí te tengo que, resuena. sí, exacto, me Perfecto. resuena. Entonces vamos a hacer un recorrido de lo que es la rodilla. Primero lo que simboliza la rodilla para el inconsciente. Ahora, ¿por qué es importante el simbolismo? Porque los conflictos emocionales que estamos buscando están localizados en esa parte de nuestra psique que llamamos inconsciente, que a resumidas cuentas es una parte de la psique total que nos domina en el 95% de nuestras decisiones. Mira. Creemos que tenemos algo que se llama libre albedrío y nos lo han dicho, ¿verdad? ¿Sabes lo que es esto del libre albedrío? Pero no Exacto. lo ejercemos. No lo ejercemos a cabalidad porque estamos dominados por estos programas. Sí. Entonces, hoy también las disciplinas tan importantes como la neurociencia nos dice que el 95% de las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida están condicionadas por tu programación inconsciente. Nosotros en biodescodificación, biosanación, ¿qué hacemos? Acompañamos a la persona que sea consciente de tus programas para que entonces ejerzas tu libre albedrío. Ahora sí, con plena conciencia, ¿no? Eh, entonces, eso es importante entenderlo. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen un simbolismo. El simbolismo está directamente relacionado a su función biológica. O sea, ¿para qué nos sirven las rodillas? ¿Y qué simbolizan cada parte de la rodilla? Te repito, la rodilla es una articulación. Punto uno, articulación. Y para que una articulación funcione correctamente, tiene que ser flexible. Mm. Entonces, ya nos habla de una mujer, en tu caso, puede regar a ser poco flexible, ¿ok? Todo lo que yo te vaya diciendo lo vas resonando, ¿de acuerdo? Ya me vas Sí, diciendo cuando termine de explicarte esto. Luego, la función de la rodilla tiene muchas funciones. Por ejemplo, nos ayuda a soportar el peso. Tenemos como una especie de almohadillas amortiguadores que nos ayudan a soportar nuestro peso.
Esos son los meniscos. Meniscos son como esas almohadillas acolchonadas, ¿verdad? Tejido, que básicamente sirven así de amortiguadores. Entonces, si tenemos Ujú, un dolor o un conflicto en meniscos, estamos cargando situaciones de nuestra vida que no nos gustan, pero que nos, fíjate bien, eso es lo importante, está en la emoción de la rodilla, es la importante. Nos hacen sentir sometidos, porque no me puedo librar de ello. Esto es en el caso de los meniscos. Pero en su conjunto, la rodilla en su conjunto total, nos habla de una emoción predominante, que es el sentirme sometido. Me obligo a hacer cosas que no quiero. Me mm, obligo a estar donde no quiero estar. Me obligo a no ir a donde quiero ir. ¿Me sigues? Entonces, eso me hace sentir sometido. ¿Por qué me obligo? Por los programas inconscientes que me dominan. Lealtades familiares, creencias religiosas, creencias sociales, ¿no? Querer cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Obligarme a ser alguien que no soy porque en la realidad no sé quién soy, entonces quiero darle gusto a los demás. Puede haber muchos matices, tú me dirás, ¿me entiendes? En el caso de los meniscos es la sobrecarga. En el caso de la rótula se habla de que se le llama el hueso porque es una especie de huesito que tenemos en la rodilla, se le llama el hueso del futuro. Una persona que se siente sometida porque tiene que un futuro incierto y además el futuro no existe, ¿verdad? El futuro no existe, pero la persona se siente sometida porque a lo mejor no tiene una buena em, economía, por ejemplo. No sabe qué va a pasar en el futuro. O tiene planes al futuro y no los concreta o tiene miedo de que no se concreten, ¿me entiendes? Porque se siente sometida a la situación actual que está viviendo. Entonces, la situación actual lo detiene para cumplir su objetivo hacia el futuro, ¿me entiendes? Por eso se le llama el hueso del futuro, porque nos habla de esa persona que su dirección, proyectos, cosas que quiere alcanzar, se siente sometida de no alcanzarlos porque hay algo en el presente que lo hace sentir sometido. ¿Me entiendes? Ese es en el caso de la rótula. En el caso de los ligamentos, tiene que ver con decisiones muy actuales. Que Estas dos cosas que te dije pueden ser programas que se, que se generaron muchos años atrás, incluso que pertenezcan a tus ancestros y tú los lleves como una programación, una memoria de tu cuerpo. Pero los ligamentos es algo que sucedió recientemente, tal vez una semana antes de que te empezara a doler, en el caso de que fueran los ligamentos, se les llama ligamentos cruzados, en donde tú tienes que tomar una decisión de si me voy a la izquierda o me voy a la derecha, pero no puedo tomar esa decisión porque tengo miedo, porque dudo, porque no sé qué hacer, y entonces me quedo parada, estancada, detenida, y eso me somete porque no avanzo. ¿Entiendes? Ese es en el mm. caso de los ligamentos cruzados. ¿De acuerdo? ¿Te resuena algo de lo que te he dicho? Sí, sí, sí. ¿Me puedes Eh, decir qué? Me resuena el hecho de que estoy en un lugar que no quiero. Estoy en ¿Ok? un lugar que no quiero estar y sigo yendo porque tengo que ir, que es mi lugar de trabajo. Estás trabajando en un lugar que no quieres estar. Que ya no, o sea, que ya no me siento, no sé, ya no quiero estar allí, ya Muy no bien. quiero trabajar allí. Mm. Ahora, ¿cuándo comenzó el dolor de la rodilla, me decías? Hace más o menos un mes. Un mes. Dices que se detuvo y luego volvió otra vez. Ah, el hecho La que me primera dolía vez, es la primera vez, exactamente, no recuerdo, pero vamos a decir 3 meses. 3 meses. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo al dolor, cuando aparece el dolor, te repito, es como una alarma, una alerta que se detona. Y nosotros en el protocolo de biodescodificación buscamos algo que llamamos el conflicto detonante. Hay un Ujú. conflicto, o sea, alguna situación que tú viviste en tu trabajo que haya detonado el síntoma, ¿no? Justamente esa sensación de tener que estar ahí, pero algo en particular que dices que yo no quiero estar aquí, pero tengo que venir o tengo que estar.
porque eso es lo que nos va a llevar al programa que te domina. ¿Por qué te obligas a estar ahí? ¿No? Que no es lo que Sí, la razón te dice, es algo mucho más profundo. ¿Sí me entiendes? sí. Entonces, por eso es importante que ubiquemos cuándo comenzó el dolor para que entonces analicemos el contexto emocional. Vamos a decir, sí, 3 meses, Tres tres meses. meses. Muy bien. Sí, ¿Puedes decirnos dónde trabajas? sí, trabajo en el hospital. ¿Eres Tra- médico? ¿Eres No, del soy técnica de enfermería, técnica de técnica enfermería? de enfermera y trabajo en el bloque operatorio. ¿Por qué no te gusta ya estar ahí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo vengo de Perú, como te lo dije hace un momento, Ujú, y allá hice estudios para profesora de niños sordomudos ujú, y era una profesión que me encantaba mucho. Entonces, luego vine aquí y no hice la convalidación de mis estudios de Perú porque en ese entonces no hablaba el francés y era muy complicado. ujú. Entonces decidí hacer una formación que sea corta y que me permita encontrar trabajo rápidamente. Entonces me formé en un hospital universitario para técnica de enfermería y luego ellos mismos me contrataron. Muy bien. Entonces, mm, O sea, en el momento resolvió tu situación, que es la economía, llegar a un exacto, país y ponerte a claro, trabajar. Pero claro. ahora, en este momento, ¿por qué no te gusta? Porque ya, o sea, es como que si ya vi, o sea, ya no me interesa, o sea, ya no quiero, ya no me apasiona, ahí está, o sea, no Nunca te me, apasionó. a ver, antes, cuando yo vivía en Perú, eh, cuando yo tengo una hermana que era enfermera y yo escuchaba que ella hablaba de su profesión, yo siempre recuerdo, me veo haber dicho, ay, no, qué horror, a mí nunca me gustaría eso, ay, no, ay, no. Y siempre lo dije, pero una vez ya estando aquí, o sea, uno ya tiene que tomar decisiones de Pero adulto, eso no ¿cierto? fue lo que te pregunté. A ver, dime otra vez la pregunta. Tú dices, ya no me apasiona. Y yo te pregunté, pero es que nunca te apasionó. De pronto y no. No, corazón, acéptalo. O Sí, sea, no. fue una situación que te obligaste a hacer por una circunstancia premiante, Claro, vamos a ver, sí, pero nunca te apasionó. no, no, es cierto, Ok, es el cierto. inconsciente no entiende de tus razones por las cuales tú elegiste una profesión que nunca te apasionó y que de hecho va en contra de lo que tú siempre creíste que nunca harías eso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el inconsciente no entiende las razones económicas, que el idioma, que el nuevo país, las razones por las cuales migraste a Francia. Eso no lo entiende el inconsciente. Solo entiende que hay una emoción ahí de rechazo a una profesión que tal vez en ese momento te ayudó a solucionar un conflicto económico, pero que hoy ya no. ¿Eso hace cuántos años? ¿Hace cuántos años empezaste a trabajar en el hospital? Ah, ya tengo 16 años trabajando en el hospital. 16 años. ¿Por qué en 16 Claro. años no validaste tus estudios? Ah, pero es que he estudiado otras cosas, o sea, sí he estudiado. Entonces, ¿por qué en 16 años no has cambiado de profesión? Porque, bueno, que sucede de que trabajo para la función pública y es algo cómodo. Ah, Entonces, eso es lo más honesto que has dicho. sí, sí, Todos generamos una zona de confort en la exacto. que llega un punto en la que ya no nos hace confort, pero nos resulta cómodo porque la conocemos, Sí, no porque nos resulte exacto. cómodo en sí mismo. Y tu rodilla te lo está avisando, Mm. ¿entiendes? Algo debe haber sucedido para detonar el síntoma, algo que pasó en tu trabajo en días antes o semanas antes de que comenzara el dolor hace meses, que tu rodilla dijo ya no más, ¿entiendes? Y ahorita te estoy explicando, no que la rodilla piense eso, ni que el inconsciente lo Sí, sí, no, razone así. no, no, Es una forma, me sonrío porque me resuena claro, sí, y sí, no, pero quiero aclararlo para que no crean que las rodillas piensan así. No, ujú, sino que es una forma de explicarlo para que lo entendamos. Pero sí, llega un punto en el que te detona el síntoma porque se derrama el vaso. 16 años estando sometido en una profesión que nunca te ha gustado, que has estudiado otras profesiones, pero que al final no ejerces, porque te exactamente. sigues aferrada a tu zona de confort. ¿A qué le tienes miedo?
al hecho de, bueno, voy a ser honesta, de quitar la función pública, de quitar un sueldo, porque ya yo intenté postular a otros lugares. Ujú, Con el nuevo, con los otros es porque he hecho varios estudios y ujú. ya intenté, pero resulta que esos nuevos estudios no están pagados al mismo nivel al cual yo estoy en este momento. ¿Y todos esos estudios has elegido todos esos estudios en base a tu pasión o en base a lo económico? No, en base a mi pasión. ¿Sí? ¿Segura? El último sí. Ahora, el último, ¿cuántos has hecho y por qué hasta el último sí lo elegiste No, con lo tu que pasión? pasa es que, mira, lo que pasa es que a lo largo de la carrera, el mismo hospital nos envía a estudiar. O sea, ellos se encargan y por Escúchame, eso, Mildred, a ver, te pueden ofrecer un portafolio entero de opciones, pero la mm, elección, y te acuerdas que te dije que todos elegimos en base a nuestros programas. La sí. elección de las cosas que has estudiado de alternativa ha sido porque han sido cosas que te apasionan o porque tú consideras que estudiando esto, capacitándote en eso, vas a mantener tu economía o incluso la puedes superar. ¿Cuál ha sido el eje para que tú tomaras las decisiones que tomaste? A ver, la última formación que he realizado sí fue por pasión, porque las otras no. ¿Ok? Esta sí fue por pasión, porque dije de esta manera voy a poder dejar el hospital. Y no sucedió. No sucedió ¿Por porque qué? hubieron problemas por el COVID. Ok, ya pasamos el COVID hace más de un año. Sí, ¿Ahora? no, lo que pasa, te explico, lo que pasa es que yo estudié 3 años Ujú, y me dijeron, o sea, me prometieron de que al final de mis estudios iban a crear un puesto de lo que yo había estudiado. ajá, Y en eso llegó el COVID, entonces hubo pues una crisis mundial, en este caso aquí hubo una gran crisis y se dieron cuenta que no hay suficiente personal, entonces termina el COVID, termino mis estudios y me presento para que mi nuevo puesto, supuestamente, y me dijeron que ya no porque el hospital estaba en déficit y que si había que crear un puesto sería de auxiliares, de enfermeras o de doctores. ok. ¿Por qué te aferras a trabajar en el sector público? Em, ¿Por no, qué no lo tienes sé, miedo de ejercer en el sector privado? sí es cierto. ¿No crees en ti? Porque, mira, no, yo he postulado al sector privado. O sea, ¿crees en ti o no crees en ti? Es que no lo sé, no lo sé porque Ok, tengo tantos años en mi zona de confort que es cierto exacto. que no lo sé. Ahí está. Sí, Ese es el tema. Eso es lo que te tiene sometida, Mildred, que no crees en ti. ok. Pero esto no pasó de que llegaste a Francia. Esto lo tienes de Perú, del contexto, del primer contexto emocional. Se llama desvalorización. Todo lo que tiene que ver a nivel físico con articulaciones, huesos y músculos habla de una persona que se devalúa a sí misma. Tú ya Mm. vienes devaluada del contexto familiar en el que viviste e incluso en el que puedes estar viviendo hoy. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? Sí, estoy casada y tengo 2 hijos. Ok. También ahí hay que revisar. ¿Por qué? Porque lo que pasa en mi trabajo no es otra cosa más que una proyección de lo que pasa en mi núcleo primario. Mm. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque esa familia simbólica que yo he creado en mi entorno laboral es exactamente lo mismo, es una proyección simbólica, Representativo. representativo, esa es la palabra correcta, de lo que sucede adentro. Entonces, tú vienes arrastrando una devaluación desde muchos años atrás, en donde no crees en ti, tienes una autoestima pequeña, lastimada, y no por falta de capacidad, porque has estado 16 años, se necesita mucha capacidad, Mildred, se necesita mucha fuerza interna para aguantar 16 años en una profesión que no querías estar, ¿entiendes? Mm. Pero no te das cuenta de la enorme capacidad que tienes. Entonces creaste una zona de confort y hoy tienes miedo de salir de esa zona de confort, Sí, porque no crees me, en ti. me resuena mucho. Claro, eso es lo que te tiene sometida, no es el trabajo, no es la profesión, no es el sueldo, no es eso, es que tú no crees en ti, ¿entiendes? Y para creer en ti y salir de la zona de confort,
La estrategia fundamental es hacerlo. La autoestima es un músculo que todos los días se va ejercitando, Mildred, Mm, y se ejercita con decisiones como esa. Ahora, estamos hablando de una situación de vida. Habría que conocer tu contexto en si dependen de ti, familia. Si tú dejas de trabajar un tiempo, a lo mejor la economía familiar se va a ver deteriorada, etcétera. Un montón de circunstancias que sí, cierto, son reales. ujú. Pero que también es cierto que para poder avanzar hay que soltar algo. Y para soltar algo, lo primero que tengo que hacer es creer en mí, creer que puedo. Y segundo, todo lo que nos rodea, que es la capacitación, la estructura, la escuela, todo eso. Pero lo primero es saber qué quiero, quién soy, qué quiero y qué puedo lograrlo. Fíjate, ¿eh? Por eso mi insistencia en que si las decisiones que has tomado para las otras capacitaciones vienen realmente de tu pasión. No, las otras no. Si la respuesta es no, es porque has estado decidiendo durante 16 años en base al miedo y no en base al amor que te tienes a ti misma. Esta última vez, pues lamentablemente te confiaste de un sector público que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, y no pasa Mm, solo en Francia, pasa en todo el mundo, exacto. ¿entiendes? Pero la creencia, no sé si también el europeo crea lo mismo, pero yo te lo digo porque trabajo en su gran mayoría con gente de toda Latinoamérica. Y la creencia, hasta hace 10 años o tal vez menos, es que podemos asegurar nuestro futuro trabajando en un puesto de gobierno, en el sector público. Y eso ya no es verdad, desde hace tiempo. Ya no, ni el sistema de pensiones, ni el sistema de retiros, ya no. O sea, mi país, México, está pasando por una crisis tremenda y lo que nos viene encima por esta cuestión de las pensiones. Y porque mucha gente en los años 80 creía y se aferraba a puestos de trabajo en el sector público, pues ya tenían la vida resuelta, trabajaban hasta cierta edad, luego su pensión y ya, uf, todo a dar, ¿no? Pero se olvidaban de lo fundamental, su desarrollo personal. Y entonces vemos mucha gente mayor jubilada que vive triste, abandonada, sin propósito de vida, Sí, ¿entiendes? no. Mm, Porque no pensamos en eso, nadie nos enseñó eso. Y ahora que las circunstancias han cambiado en todo el mundo, en que el gobierno, a raíz del COVID, cambiaron otra vez. Los gobiernos están quebrados. La guerra que sí, tienen allá a la puerta de la esquina, pues peor aún, ¿entiendes? Todos los conflictos internacionales nos afectan, sí, pero yo te dije hace rato, yo no veo noticias porque vienes de una situación ahí en Francia complicada. Yo no veo oye, noticias, pero sí estoy enterado, sí trato de enterarme de las cosas, pero no me bombardeo de información porque no me gusta llenarme de miedo. Y eso es lo que les recomiendo. Porque si no nos llenamos de miedo y nos aferramos a las cosas como si fuese la última tablita de salvación, ¿entiendes? Cuando es una sí, ilusión, sí. ¿sigues? Entonces, Bueno, dime. perdón. Ah, No, no, te iba a decir que yo tampoco veo noticias, porque ya veo mucha miseria en el hospital, entonces más ya no quiero ver. por supuesto, eso te contamina, sí, claro que Sí, sí. Y yo te sí, sugiero que hagas algún tipo de ejercicio energético para que te liberes de cosas que no son tuyas, porque has de ver cosas tremendas en un hospital, ¿no? sí, Pero bueno, eso es otro tema. El punto hoy, Mildred, es que como síntesis, tu rodilla te está avisando que desde hace tiempo tú debiste haber hecho algo y que porque te sientes sometida a estar en un lugar que no quieres por el miedo que sientes a soltar tu zona de confort. Y ese miedo tiene su origen en la devaluación que vives de tu persona y que no nació cuando entraste o cuando llegaste a Francia, sino que ese tipo de devaluaciones se gestionan, se generan, perdón, en el entorno familiar, papá, mamá, hermanos, en la niñez o en la adolescencia, donde no tenemos las herramientas, no fincamos nuestra autoestima correctamente, nos devaluamos, etcétera, y vamos creciendo con esos programas. ¿Te das cuenta? sí. Me resuena mucho. Incluso te comento que he empezado a hacer
porque ya lo decidí, o sea, bueno, no lo he decidido, pero con lo que me acabas de decir, yo creo que, yo creo que ya la voy a Okay, tener más clara. okay. He empezado a hacer currículums, cartas de motivación y todo para justamente empezar a postular y quizás cambiar y mira, sin saberlo, que el problema viene de allí, Ujú, eh, quizás mi interior, mi inconsciente, no sé, empezó a decirme, o sea, tengo ganas de dejarlo ya. ujú. Esto que acabas de regalarnos es fantástico. Mira, no, este acompañamiento no es para descubrir el hilo negro o el agua tibia, no, es para que tú te des cuenta de algo que ya sabías, pero que por tus miedos te resistías o no te atrevías, etcétera. Pero Sí. esta información ya lo sabías. Ahí está la prueba. La prueba es que tú ya desde hace tiempo estás maquilando hacer todas estas estrategias, ¿no? Yo lo único que hice fue mostrarte algo que tú ya sabías. Pero Y ese no, es no el argumento. sabía que venía de allí, Exacto, fíjate, exacto, no sabía. exacto. Esa es la toma de conciencia. Hoy espero que este acompañamiento te haya servido para que tomaras conciencia de dónde viene. Pero lo que quiero decirte es que yo no inserté la idea en tu cabeza. Yo no lo Ah, inserté. Tú ya lo sabías, solo que no estabas viendo a lo mejor en el enfoque correcto. no me Hoy ya te enfocaba queda donde debía. claro. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues con esto que se llama intuición. O sea, algo dentro de ti misma te dijo, es por aquí, es por aquí. ¿No? Por eso les pregunto constantemente, ¿te resuena? ¿Te resuena? ¿Te resuena? Claro que te resuena. ¿Mire? Sí, Entonces, sí, el camino de la sanación consiste no solamente en tomar la decisión que estás tomando, también entiende que hay que sanar a esa niña o esa adolescente que tiene su autoestima lastimada, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que entonces las decisiones que tomes no las tomes en base al miedo. Todos los cambios generan miedo y está bien, es natural y más es necesario que nos dé miedo porque eso nos da un toque de sobriedad y no ser presa de nuestros arranques impulsivos, sino que tengamos esta sobriedad de poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones. El miedo nos ayuda. El problema está cuando nos montamos en el miedo y no vemos más allá del miedo. El miedo es un recurso biológico de supervivencia, ¿no? Pero exacto. el ser humano tiene la capacidad de gestionar. Entonces, tú, Mildred, te lo digo así abiertamente, te va a dar miedo, ¿eh? Te va a dar miedo, pero afróntalo o no, gestiona el miedo para que se convierta en una herramienta y no en un obstáculo. Y tienes todo para hacerlo. Eres inteligente, eres joven, eres preparada, tienes todo. Si tienes una familia que te ama, que te apoya, haz a mi favor. Sí, Pues ahí sí, está. no, solo me faltaba este empujoncito, en serio. Exacto, exacto. Mira, tienes todo para hacerlo. ¿M? Entonces, Sí, espero que esta conversación te haya servido, Mildred. ¿Así fue? mucho, muchísimas gracias, porque es como que el velo Se ha me caído. ayudas a sacar, sí, me ayudas a Muy bien. sacarlo. Mildred, Muchísimas gracias. nos vamos a despedir. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, quería preguntarte en este caso, ¿qué hacer para sanar este niño interior, esta niña interior? Qué hacer? Bueno, siempre lo más recomendable es hacer un acompañamiento para llegar a la historia familiar. O sea, ¿en qué contexto emocional creciste? ¿Cómo fue la Ujú, relación con papá? Sobre todo revisa la relación con papá, porque la figura masculina, ya ves lo importante, por eso te duele la rodilla derecha, porque la ujú. forma de en la que en tomar decisiones, el trabajo, la autoestima, tiene que ver con el lado masculino. Entonces, ¿cómo fue la relación con tu papá? Si era un hombre que te reconocía tus logros, que te impulsaba, que te hacía sentir protegida o amada, en fin, o mamá también, el contexto en el que creciste. Eso es muy importante, pero yo lo que recomiendo siempre es que se revise en una sesión de acompañamiento, justamente por lo que nos acabas de decir. De pronto nosotros no nos pasamos de largo muchas cosas que aunque están ahí delante de nuestros ojos, de pronto no las podemos revisar. Lo importante hoy, Mildred, es que reconozcas tus fortalezas. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si con el nueva con la nueva preparación, con la nueva capacitación que elegiste tomar, ¿crees que estás en eso? ¿Crees que has elegido porque es algo que te apasiona? Solamente ten conciencia de que es.
propósito, dale propósito. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cuál es tu vocación? Es una herramienta que se llama Ikigai, que por cierto voy a Ikigai. dar, Ikigai, que por cierto voy a dar un taller este sábado, este domingo. Ay, Entonces, ujú. si quieres, me mandas mensaje por WhatsApp y los que nos quieran mandar mensaje. Es una Sí, sí, herramienta que nos ayuda a focalizar y enfocarnos a descubrir nuestros talentos, no a crear talentos nuevos. Todos nacemos con unos talentos, solo que no los podemos ver, ¿no? Entonces, eso es lo importante. No los podemos ver por la historia familiar. Entonces, para contestarte más concretamente, lo que yo te sugiero primero es que pienses en tu propósito, en tu talento, reconozcas tus talentos. Si no puedes reconocer tus talentos, tienes que buscar ese acompañamiento, esa terapia, lo que tú decidas hacer. ¿No? Y luego, pues esa historia familiar, porque suelen estar esas limitaciones creadas en la infancia. Hay que analizar, hay que desvincularnos con lo que creímos, hay que desaprender lo que aprendimos de forma inconsciente para darle otro sentido a nuestra vida. Siempre lo más recomendable es un acompañamiento, porque nos cuesta ok. trabajo identificarlo, ¿de acuerdo? Sí, A veces nos cuesta trabajo, a veces no, pero a veces sí. Entonces, mm, eso es lo que te recomiendo, mi querida Mildred. ok, lo voy a ver, luego lo Revísalo. conversamos. Cuando tú quieras, estoy a tus órdenes. Entonces nos Muy bien. vamos a despedir. ¿Te parece bien? Sí, sí, Te muchísimas agradezco. gracias. Te A agradezco ti. profundamente. Gracias y a todos los que nos están viendo y nos estén escuchando, les agradezco. Si quieres participar en una charla como esta, mándame un mensaje ya sea por Facebook o por WhatsApp. Va a aparecer en la pantalla el número de WhatsApp para que se comuniquen conmigo y con mucho gusto agendamos. Vamos a hacer este ejercicio los miércoles y los domingos. ¿De acuerdo? Entonces, quien quiera participar está invitado. Muchas gracias, Mildred. A ti, Que muchísimas descanses. gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.